está. Bueno, va a empezar Osvaldo entonces a terminar la clase 5 que habíamos comenzado la vez pasada, donde habíamos trabajado el tema de la LAN, el tema del amor. Y después seguimos con la 6, que nos va a llevar un tiempo porque es una clase muy compleja. Es compleja. Bueno, La 6 es compleja. muy compleja. Bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo me siento que soy medio en un sapo de otro estanque de la cuestión de los psicólogos. Pero bueno, me incluyo en función, fíjense, ¿no? Porque tiene que ver esto, en función de este cuadradito en el que figura tanto mi cara, diríamos así, mis gestos, que yo, con los de Marité. Entonces, esto es importante porque tiene que ver con lo que vamos a ver. Porque si uno parte del cuadradito como uno, y esto es lo que vamos a ver, bueno, uno puede ver que dentro del uno puede haber dos. Entonces vamos a ver esto. En la última parte de la clase esta de la clase 5, me parece que es una clase que uno tiene como yo diría, como miga, como estofa de la clase, de que ver cómo uno puede hacer con las cosas de Lacan, o en general con los pensadores, digamos. Yo diría que para mi experiencia, Lacan es un pensador, tipo Descartes, tipo Aristóteles, bueno, son tipos que de alguna manera te orientan en la manera de pensar las cosas. Bueno, entonces a lo que voy es que uno puede tener una idea de manejarse incluso en la lectura de lo que uno va haciendo, bajo la idea, bajo la cuestión de que, bueno, de que es medio zaraza, ¿no? Como se usa actualmente, ese término que el ministro de Economía nos puso en su momento. Uno puede manejarse como una zaraza, pero yo diría que hay que ubicar en que, por ejemplo, en esta última parte del seminario, del seminario de la clase, de la clase 5, hay cuestiones que Lacan plantea muy al hueso de lo que quiere ir, que no es zaraza, ¿no? Uno lo puede tomar como, bueno, lo sigo, qué sé yo, y bueno, lo leía Lacan, bueno, bla, bla. Bueno, pero hay cuestiones que acá no son de zaraza. Y hay, desde luego que cuando uno plantea un horizonte hacia una verdad en lo que está diciendo, es efectivo que uno necesariamente, como la verdad no puede decirse toda, se la va aproximando, como diría Marx, ¿no? Es decir, hay aproximaciones en donde uno no tiene que dejar de leer en el sentido de lo que uno leer sería de lo que uno piensa en función escópica de lo que está ahí inscrito, diferente de la función, digamos, verbal, o sea, la función invocante en donde uno va diciendo cosas. Cuando uno lee, está ubicando cuestiones en donde lo invocante está incluido. O sea, la inscripción está incluida. Y esto me parece importante en instalar la diferencia que se da cuando uno dice cosas, que también son del orden de lo real invocante, pero de un otro nivel. Entonces, siguiendo lo que está aquí escrito, Lacan dice:
Esto yo en lo que tengo es la última parte del seminario de la clase. Última hoja. La última hoja de la clase 5. Advierten ustedes, porque ha venido planteando otras cosas, ¿no? Advierten ustedes que puede haber otro sentido. Este que sería dextro, dice. Dextro, es decir, el sentido de las agujas de un reloj. Claro. Es decir, acá lo que está planteando acá, Lacan, cuando plantea dextro o diestro, es decir, o diestro, o siniestro o inverso, está planteando una cuestión en donde vibra la cuestión de la especularidad de algo que está a la derecha o a la izquierda. O sea, algo que está en el orden del 2. Algo que está en el orden del 2. Hay dos posibilidades. O en el sentido... Entonces, dado lo que recién les hice notar, o sea, en el orden del 3, y aquí yo pondría, para que nos vayamos entendiendo un poco, del 3 lo pondría con mayúscula, del 3 con mayúscula, para poderlo diferenciar después del otro 3, que ahora vamos a ver. Entonces dice, dado lo que recién les hice notar, o sea, en el orden del 3 con mayúscula, y justamente debido a que 1, 2 y 3, ¿no? Basta con invertir el sentido, ¿sí? Con ir en el sentido palindrómico. Lo palindrómico, creo que lo hemos hablado esto. Por ejemplo, cuando lo palindrómico en vez de ser, es una cuestión invocante, es una cuestión que ya incluye al lenguaje. Cuando uno dice palindrómico ya estamos incluyendo el lenguaje, en el sentido de lo que se dice. Entonces, lo que está planteado como lo palindrómico era esa frase que yo creo que habérselas dicho. Esa frase de, por ejemplo, digamos, dábale arroz a la zorra el abad. Si uno lo escribe eso, pero en el sentido de que lo que está escrito, o sea, lo que está dicho y escrito, dábale arroz a la zorra el abad, vamos a tener que se dice de la derecha, partiendo de la derecha o partiendo de la izquierda, lo mismo. Pero acá estamos hablando de una cuestión en donde está involucrado lo que se dice y escribe, o sea, la pulsión invocante, y no meramente por lo que se ve en el sentido de lo escópico. Cuando uno se pone en el espejo, en el sentido del espejo plano, claro, el espejo plano, todo lo que uno está viendo es, en el sentido lenguajero del decirlo, palindrómico respecto de lo que aparece en el espejo. Yo no sé si soy claro en esto. Perdónenme, yo no sé si soy claro. Pero, o sea, Como una especie de reversibilidad, ¿no? Pero es lo que quiero decir. A ver. O sea, ¿Puedo podés, por ejemplo, levantar la mano Espera, derecha. vamos por orden. A ver, Andrea y después Patri. Vamos a escucharnos. A ver, yo lo que entiendo es lo siguiente, que lo que devuelve el reflejo del espejo no es todo lo que se vierte en esa imagen, como que hay algo más. te digo, Andrea, necesariamente hay algo más respecto de lo que estamos diciendo. Necesariamente. Pero el problema, como lo tiene Lacan o lo tiene cualquiera que quiere pensar lo que está diciendo, bueno, es cómo lo dice y cómo más exactamente lo quiere decir. O sea, cómo
cómo logra decir algo que tenga que ver finalmente con el horizonte de la A verdad. ver, una pregunta, a ver si esto aclara. Lo palindrómico sería que dábale arroz el sol, A la zorra y la a vaga. la zorra y la vaga, se puede decir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, porque es como el nombre Menem, que si uno toma Menem lo Claro, puede leer por de ejemplo. derecha a izquierda y de izquierda a derecha. El punto es que en este 2 del ida y vuelta, uno podría pensar que está todo, y como decía Andrea, no, ahí no, porque justamente hay un punto de la enunciación y del deseo que están presentes en quien habla, que habla con un deseo y una intencionalidad, eso es la pulsión invocante, que es el deseo que sostiene un decir, que se lee en la enunciación, donde no es posible una cuestión que se puede dar vuelta como un guante. Es decir, el espejo plano, ¿se acuerdan un poco? Ustedes estuvieron en la discusión los otros días, digo, perdón que hago una discusión. No. Que hablamos de la cuestión de la virtualidad en la clínica con niños, y que yo en un momento planteo, es una actividad de trazo, que el problema es que cuando Lacan plantea que la imagen especular que nos devuelve el espejo plano es absolutamente encubridor de la dimensión del objeto. Es decir, como si lo escópico tendiera siempre a un cierre gestáltico, a dar forma a cuestiones que en realidad no la tienen. Es decir, que hay algo, ¿no es cierto?, en este tema del 2, que no agota, digamos, lo que sería qué pasa, qué nos pasa a nosotros en nuestro lazo con el semejante, en el lazo con nosotros mismos, por llamarlo así, entre consciente y con nuestra propia división subjetiva, en el punto de que la imagen que el espejo nos devuelve, o esta lógica del 2, de anverso y reverso, no termina de decir la verdad de quiénes somos. Nosotros no podemos coincidir con ese cuadradito que aparece en el Zoom. Un poco esa era mi hipótesis de que por qué con niños pequeños resulta imposible, porque si no están en juego todas las dimensiones pulsionales y la realidad del cuerpo, para el niño pequeño el gran otro tiene que estar ahí en presencia para poder hacer la experiencia pulsional del análisis, porque no puede, no cuenta con una construcción imaginaria sólida como tiene el puber, que ya escribió de alguna manera su nudo para saber hacer. ¿Se entiende cómo sería esto que Osvaldo está tratando de plantear? El espejo plano no nos alcanza, el ida y vuelta, la reversión, la imagen que nos devuelve el espejo. El 2 no nos alcanza, por eso Lacan sitúa una escritura, digamos, cómo situar lo ternario, el 3. ¿Se entiende por dónde va? A ver si se entiende un poco más. A ver, Sí. yo lo ubiqué ahí hasta donde leímos, digamos, ¿no? Pero quiero ir avanzando, a ver, haciendo un cierto clima para entender un poco, fuera, insisto, por ahí de toda zaraza, qué sé yo, ¿no? Es decir, lo que Lacan está planteando acá, ¿no? Es decir, en términos muy puntuales, porque les digo que hay cuestiones en lo que se está jugando en estas vueltas que está dando él acá, se está jugando todo lo que él va a ir planteando finalmente con el 3 nodal. Bueno, pero avancemos un poco en la lectura para entender un poco más. Entonces dice, repito, dado lo que recién les hice notar, o sea, en el orden del 3, ¿no? Y justamente debido a que 1, 2 y 3 basta con invertir el sentido, con el ir en un sentido palindrómico, dice acá, para hallar allí cualquier orden, aquí encuentran
una distinción, habiendo planteado, quiero decir, Lacan acá está diciendo, habiendo planteado todo esto, ¿no? Y uno queda más o menos ir pensando en esto. Pero dice, aquí encuentran una distinción del efecto de orden. Orden sería aquello que va primero, después, ¿no? Es decir, ¿viste? La fila, ¿no? La fila, ¿no? El orden. Con lo que ustedes me permitirán llamar el efecto del nudo. O sea, lo que les quedó acá en relación a lo que usted venía planteando del orden 1, 2, 3, 4, yo les digo que planteen o piensen la cuestión del nudo. Y dice, o de otra manera, el efecto de la nodalidad. O sea, esto es una palabra que inventa él, ¿no? La nodalidad, obviamente, es una... La metafísica siempre se planteó en ver bueno, lo cual, bueno, hay una cualidad. Lo redondo es porque hay una redondalidad. Bueno, entonces Lacan medio sigue pensando, tomando esa cosa histórica, digamos, que tiene la manera de pensar, bueno, la manera de pensar por lo menos occidental, ¿no? En donde dice, o de otra manera, el efecto de nodalidad. O sea, el efecto que surge haciendo diferencia, no apareciendo como algo distinto meramente, sino haciendo diferencia con la cuestión que uno venía planteando en términos de la dualidad. Acá se plantea la nodalidad. Es un orden diferente. Entonces, aquí conviene que recuerden lo que enuncié primeramente, a saber, que el nudo, bueno, acá yo lo tengo escrito de esta manera. Yo les voy a agregar algunas cosas que tienen que ver me parece desde mí para que se entiendan. Dice, aquí conviene que recuerden lo que enuncié primeramente, a saber, que el nudo, acá yo agrego, es el uno de la ternalidad pura y simple. El nudo es el uno, y acá lo pongo nudo con mayúscula, Claro. nudo con mayúscula, que es el de la ternalidad pura y simple. Estoy tratando de ubicar un poco cuestiones que tienen que ver con la lectura, que obviamente acá Lacan está planteando algo en el orden del seminario, hablando, ¿no es cierto? Pero está tratando de transmitir cuestiones que, si él pudiera ubicar, no en el tema de los seminarios, sino en los escritos, digamos, ubicaría el 1 con mayúscula. Entonces dice, la ternalidad pura y simple, a saber, que el alcance de esa ternalidad, que llamaríamos triplicidad, ternalidad que es igual a triplicidad, porque hay 3 ahí, no se sostiene sino de esto. Lo hemos tomado, sino, no los hemos tomado, sino bajo el ángulo de lo que no los distingue entre sí por ninguna cualidad propia. Esto, a ver, ¿cómo podemos entender esto? Porque si uno, por ejemplo, dice, está lo imaginario, está lo simbólico y está
lo real, para el nudo. Entonces uno inmediatamente, como tiene ahí la pelota frente al arco para patear, inmediatamente dice, bueno, entonces lo imaginario es uno, lo simbólico es uno y lo real es uno. Digamos, le damos una entidad numérica, en este caso, porque estamos hablando de lo numérico, a esta cuestión. Pero no es así. No es así. Entonces dice, la terrenalidad no se sostiene sino de esto. No los hemos tomado sino bajo el ángulo de lo que no los distingue entre sí por ninguna cualidad propia, yo agrego. Que no hay ninguna diversificación de lo imaginario con relación a lo simbólico y a lo real, que su, entre comillas dicho acá, que su sustancia no es diversa. No es que haya que lo imaginario sea una cosa absolutamente encontrable, diferente, sustancializable respecto de lo que es absolutamente diferente, sustancializable, entre comillas, de lo simbólico como con lo real. No, acá hay una cuestión en donde se trata de ubicar que se marca ahí un uno en cada uno de ellos, pero para decir que hay ahí, ahí hay una diferencia entre decir, ahí hay algo, ahí hay algo, con una, digamos así, con un rasgo, porque no encuentro otra manera de plantear lo que plantea Lacan en el sentido de la cualidad, porque es muy difícil ubicar una cualidad que no sea algo que uno puede definir como uno en términos aritméticos. Es medio difícil esto. No, el tema sería, Es medio, que la cualidad, perdón, a ver si te ayuda, la cualidad siempre es de una sustancia. Claro. El adjetivo en gramática es una cualidad atribuible a un sustantivo. Sí. Si uno, entonces, habría una sustancia que tiene cualidades diferentes. Acá lo que Osvaldo trata de decirnos es que no hay una sustancia imaginaria, una sustancia simbólica y una sustancia real, sino que serían modalidades de armado, de presentación diferentes, porque lo imaginario se arma de una manera con una preeminencia de la dimensión escópica, sin que esté ausente lo invocante. Lo simbólico se arma con una predominancia de la lógica del significante, sin que esté ausente la dimensión del goce de los cuerpos y de la imagen, y lo real supondría el territorio del campo del goce, que no sería sin los anteriores. Quiere decir que son como cualidades entramadas, pero no tres sustancias diferentes que se pueden acoplar o desacoplar. Me parece que es por ese lado. Sí, sí. ¿No? Tiene en que ese ver. sentido. ¿Puedo decir algo? Bueno, sí. A ver si estoy captando lo que estoy escuchando. Sí, es difícil, pará, es difícil. De eso se trata. Bueno, o sea, él está tratando de plantear un otro orden, ¿no? Un otro orden que tiene que ver con la topología. Claro. Entonces, el deseo que se sostiene en un decir
digo yo, para que haya una enunciación, tiene que haber un efecto de anudamiento. Este efecto de anudamiento es lo que conforma el uno. Y este uno es lo que permite que uno hable de la posibilidad de que haya un sujeto parlete atravesado por el deseo, por el goce. Esto es lo que yo llego a entender. Sí. Así sintéticamente. No, pero es Que se que trata de eso. es bien, me apunto a esto. Justamente, estamos tratando de ver cómo llegamos al parletre. Claro, Es eso es decir, lo que yo ¿se entiendo. entiende? ¿Cómo llegamos al Sí, parletre? perfecto. Porque si no, no hay posibilidad de ubicar cómo somos hablantes y existentes, digamos, ¿no? Se entiende. Hay una manera, hay un Perfecto. cómo que es aproximativo, pero desde luego puede haber, qué sé yo, en el futuro, no sé, u otro tipo que diga las cosas de otra manera, que las diga diferente de Lacan, no importa. Pero a lo que voy es que queremos acercarnos con nuestro discurso o con el discurso que tenemos, digamos, a esa verdad que es absoluta. Y después vamos a ubicar esta cuestión de la verdad absoluta. Entonces, sigamos leyendo, a ver si podemos avanzar, porque es muy complicado esto, pero entiendo, a ver, Sí. es muy complicado, pero el problema es que la cosa pasa por acá, ¿eh? O sea, porque de lo que viene después, si uno no... Lo digo por ahí forzando la cosa, pero si uno no ha pasado por este punto o por estos puntos que quiere decir Lacan, que Lacan mismo se engancha de decir, no, bueno, se los puedo decir en este momento porque ustedes son, son pocos o son muchos, ¿viste? Pero se los digo y punto. A ver, el que lo agarró, ¿no? Eso es un poco la política de Lacan cuando transmite. ¿Mm? Esto lo van a ver en todos los seminarios, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, ternalidad, que no se sostiene, sino de esto. No los hemos tomado sino bajo el ángulo de lo que no los distingue entre sí por ninguna cualidad propia, sería. Que no hay ninguna diversificación de lo imaginario con relación a las cualidades, que simplemente los consideramos bajo la especie de esa consistencia. Bueno, y acá la palabra consistencia es una palabra totalmente atravesada por Lacan, totalmente jugada de otra manera, que los hace a cada uno uno. Lo importante acá es entender que si hablamos entonces, no por cualidades, no por lo que cada uno esgrime con su bandera, qué sé yo, como imaginario, como simbólico, como real, para poder lograr algo, ¿no? Sería. No se trata de eso, se trata de ubicar a que allí lo importante es ubicar ese uno que cada uno de ellos quiere decir, pero acá yo agrego, con minúscula. ¿Mm? Es decir, no estamos hablando ahí del uno con mayúscula. Cada uno agrega desde lo que es él. ¿Por qué? Porque es como si cada uno dijera que en lo real, bueno, hay cosas que brillan, hay cosas potenciales que tienen que se presentan de una manera, que se presentan de otra y que se presentan de otra como real, finalmente. Entonces está tratando de ubicar muy prístinamente la cuestión del uno, pero que en este caso es uno con minúscula. Claro, porque el uno con mayúscula es el parletre, el uno único que cada parletre finalmente es, más allá de que es un sujeto dividido, que está dividido entre consciente e inconsciente, pero ahí hay
uno. Un uno que es 3, no 2. Claro. ¿Se entiende? Hay un libro de Bapro que se llama ¿Es 2, es 1, es 2 o es 3? No, es un 1 que es ternario, que se constituye sobre el anudamiento de estas 3, llamaríamos dimensiones. Pero el 1 con mayúscula lo reservamos para el 1 absoluto de cada quien, que para Osvaldo es la, y para Claro, Lacan, la bueno. existencia, ¿no? Bueno, yo acá, eso sí, es algo que yo vengo pensando y algo que vengo insistiendo, bueno, que decididamente no dice Lacan, pero no lo digo esto por ubicarme, qué sé yo, mejor, no, pero lo ubico por el lado de que, y esto sí lo digo para mí, que el existente como tal, como somos cada uno de nosotros, al único uno absoluto al que puede referir, el único uno absoluto al que uno como existente puede referir es su propia existencia. Ex-sistencia, ¿no? ¿Se entiende? Pero bueno. Llevamos casi una hora, ¿eh? Bueno, pero a ver si podemos, a ver si podemos avanzar. Avanzar un poco porque esto después se retoma Bueno, en el próximo. claro, porque todo esto se va retomando en... Claro, por eso digo, entonces dice, aquí conviene que recuerden que lo que enuncié primariamente a saber, que del nudo, bueno, entonces dice, y lo real, que su sustancia, entre comillas, no es diversa, que no hacemos de ellos cualidades, que simplemente los consideramos bajo la especie de esa, entre comillas, lo digo yo, consistencia que los hace cada uno uno. Es lo que estábamos hablando, pero cada uno uno con minúscula. ¿No? ¿Se entiende eso? Bueno, pero para. Es que la lengua, porque es importante esto, la lengua como está fusionada, ¿no es cierto? La lengua, o sea, fusiona. Y por ejemplo, yo les digo, los de la lengua, por ejemplo, hay un tango, bueno, yo soy tanguero, bueno, hay un tango que plantea una cuestión en donde aparece claramente esta cuestión de la langue. Por ejemplo, dice, la primera frase de ese tango dice, quiero cada instante de tu cuerpo, cada metro de tu historia, cada metro de tu historia. Entonces, fíjense, ahí está trabajado la cuestión de la langue, en el sentido poético. Hay un poeta ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiero cada metro de tu cuerpo. Cuando dice cada metro de tu cuerpo, estás hablando del espacio. Metro es espacio. Es decir, cada espacio, cada metro, cada cosa que tiene tu espacio, cada metro de tu... Perdón. Como el poeta dice, como vos dijiste, cada instante de tu cuerpo, claro, cada metro de tu historia. O sea, lo que cada metro de tu historia. Y al mismo tiempo dice, cada metro de tu historia. Y cada metro de tu historia estás hablando del tiempo ahí. Entonces, es muy complejo esto, pero hay algo que los poetas pueden hacer, que es esta fusión, esta la langue, que, a la cual se refiere Lacan, en el sentido de ubicar, darle un espacio, una continuidad, que finalmente es una continuidad de cuerda para poderse trenzar, es decir, para poderse anudar, es una continuidad de cuerda para poderse anudar, entre
lo que es una cuestión necesariamente de espacio, que tiene que ver con una concreción de algo en el espacio, con algo que tiene que ver con lo temporal, que es justamente lo que ahora viene, que es lo temporal, que en la lógica incluye Cantor. Pues anda Cantor. ¿Eh? Lo temporal en la lógica está incluido por lo que trae Cantor. Ahora vamos a ver. Pues anda eso, porque si no Bueno, terminamos nunca. es que la lengua, en tanto que tiene un sentido, es que la lengua permite ubicar uno a una. Es interesante esto, es muy interesante, porque si no hubiera la posibilidad poética, y en este caso tan cantoriana, por decirlo para lo que estaba cantoriana de decirlo, y no tendríamos posibilidad como lenguajero que somos, porque si nos ubicáramos en el plano biológico, hay una perra y hay un perro, y se acabó. Eso está claro. Cada uno tiene su discurso y se acabó. Y se juntan en el momento en que hay posibilidad de celo, ¿no? Pero acá no hay eso. Bueno, entonces, bueno, pero para que termino de apuntar. Es que uno a una, ¿acaso una? Y yo acá la pongo, está escrito, pero la pongo con mayúscula, ¿no? ¿Acaso una no es un modo diferente del uno con mayúscula? Bueno, eso es lo que trae toda la clase. Esto sería un sesgo, pero es el sesgo del uno. Es el sesgo que trae la langue, que fusiona. Esto es lo propio que trae lo humano en la cuestión del discurso. Bueno, por favor. Bueno, hay que decirlo, bastante cómico, para hacer volver del 1, en mayúscula, de la cualidad, Ilia Delon, pero también dije que es aquello de lo cual se funda ¿qué? Únicamente lo enumerable. De acá parte lo enumerable, lo que es propio de la aritmética. A saber, el Aleph 0. Bueno, el Aleph 0 sería una manera de decir esto. El Aleph 0, el Aleph, viste, bueno, la mística judía, pero que de alguna manera está muy tomado por Borges, es que Borges no agrega el 0, pero pone el Aleph. El Aleph sería aquello que es una verdad revelada. Es decir, aquello que es una verdad que en el orden de lo que uno puede escribir o decir, está dicho todo ahí. Está dicho todo ahí. El problema que los humanos, porque como conformamos un todo abierto, no conformamos un todo cerrado por nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje como tal es iancioso, o sea, no es un código de lo natural, sino que incluye la iancia que entre significante y significante hay. Como es un todo abierto, no podemos llegar nunca a un Aleph 0. Simplemente
lo que podemos hacer es hablar o escribir de él. Es decir, podemos hablar o escribir de él con nuestro lenguaje. Bueno, es lo que de alguna manera entiendo que quiere decir Lacan acá cuando incluye este Aleph cero, porque si no, claro, uno puede pasarlo por que lo leyó y se acabó, pero quiere decir acá esto. Entonces dice, a saber, el Aleph cero, nada más, es decir, lo que se dice ser un uno, o sea, poder lograr, un uno con mayúscula lo pone acá, o sea, poder lograr a decir una verdad absoluta, última y concreta y completa. Bueno, los místicos dirían, solo Dios puede, ¿no? Nosotros no podemos. Entonces dice, pero en tanto que al decir es un uno, o sea, nos agarramos de la posibilidad aritmética de hablar y de representar, sería, se lo corta de toda ordenación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando decimos uno, inevitablemente estamos hablando de algo que hace serie, de algo que se ordena en aquello que viene primero, aquello que viene después, y aquello que viene después de lo del después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una cuestión aritmética de un 1 seguido por un 2, un 3, etcétera. Entonces, yo entiendo que es muy complicado, pero es un poco lo que de alguna manera está planteado acá. No, Pues, digo que es como el uno sería aquello que se puede decir de la Aleph. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? El uno es aquello que se puede emitir, decir de la Aleph. O sea, es la primera invocación. Sí. Lo que es rosa. Yo lo siento como lo que se acerca. Sí, ¿no? Como que es imposible decirlo todo. Lo que se Claro. escribe por la primera marca. Bueno, pero el problema que nosotros solamente tenemos la posibilidad de marcar lo que decimos. O sea, claro. O sea, habría como... estamos funcionando en esa posibilidad que nos permite la existencia y nos permite el lenguaje. ¿Se entiende? Esto es como la Biblia que dice el verbo, la palabra, el verbo y la palabra es lo mismo, quiere decir. Claro. No, el verbo... Porque estamos en el orden de la estructura lenguajera, en el orden del lenguaje. Y como tal, hay cosas, por decirlo muy groseramente, se lo digo, ¿no? Es decir, como tal, hay cosas sobre las cuales podemos decir, y hay aquello que queda como verdad, como Aleph. Por eso la cuestión judía, el Aleph no existe como palabra, es algo que está fuera, es algo de lo innombrable. O sea, lo único que uno puede nombrar como existente que es lo que le queda como nombrable. Pero a eso no lo podés nombrar en términos. Es decir, te podés referir a eso, pero a eso en términos exactos, completos, inevitables, o sea, irrevocables, no lo podés hacer.
¿Se Hay entiende? un poema de Em, Lao Tse Ching eh, que dice ¿Esto tiene que ver con el objeto perdido? No sé, a mí se me viene Claro. esa representación Pero, como el objeto perdido y que de ahí en más armamos cadena con otros objetos, pero el bueno, perdido está perdido. pero justamente, es es decir, como hablantes que somos, estamos metidos en ese jaleo. Es decir, lo único que podemos hacer es referirnos a ese objeto perdido, del cual no podemos finalmente dar una idea o hablar exactamente de lo que queremos decir, simplemente lo único que podemos hacer es referirnos a él. ¿Se entiende, no? Términos de placer. Sería el Perdón, ombligo del ¿me sueño permitís? también. El agujero. Claro. ¿Me permitís meter A algo ver, de mis épocas de estudiante? ¿Podés hablar más fuerte? Se escucha muy bajito. Tengo miedo que no se grabe. Ay, no se me escucha ahí, a ver, Claro, porque sabes ¿se me cómo estoy escucha o no? grabando. Sí. Cuando se escucha bajito tengo miedo de que no se grabe. Dale, dale. No, me dan ganas de leerles este poema porque tuvo mucho que ver con una época mía, estudiante universitaria, amante de todas las cosas de este tipo. Decía, el Tao que puede ser expresado no es el Tao absoluto. El nombre que puede ser revelado no es el nombre absoluto. claro. Sin nombre es el principio del cielo y la tierra. Con nombre es la madre de todas las cosas. Mm. Es Bueno, eso. sí. Bueno. Quien permanece sin deseo, bueno, pero me parecía interesante esta Claro. Ay, pásalo. Esto que estábamos hablando, digamos, pareciera que todos aquellos que han producido pensamiento respecto de esto dicen algo parecido, ¿no? Eso no le quería decir, ¿no? Claro, porque En es esto el que tema decís del vos, ¿no? malentendido como estructural. Patricia, vos lo tomaste en tu presentación del viernes pasado, cuando Sí. vos ubicaste que lo que había ocurrido tenía que ver con el malentendido, que finalmente es lo esperable, que vos digas algo y que en esto que vos dijiste otro entienda otra cosa, porque no hay un sentido absoluto, sino que hay un deslizamiento del sentido, hay una significación que anuda, que es la significación del falo en los hablantes, y esa es la primacía del falo, que de algún modo va a ordenar las significaciones, lo cual no quiere decir que la significación fálica agote todas las significaciones, todo lo contrario, porque por eso en la clase que viene se va a desarrollar cada una de estas cosas, punto por punto. Bueno. ¿Por qué no empezamos de a poco? Porque si no, es como ahí está muy comprimido, vos lo querés desarrollar de ahí. No. Y en la clase que viene se va a ir trabajando cada cosa en detalle, y me parece que va a ser más claro, porque si no nos metemos en un despelote grande. Sí. Es interesante tomar el concepto de que no hay sustancias, de que las 3 redondeles de hilo no son 3 sustancias, que son de algún modo modalidades o cualidades, pero que están anudadas, que no se puede pensar en cada una separada de la otra, sino efectos de situar una lógica propia, pero que en el nudo las 3 están articuladas, están trenzadas, que es lo que va a trabajar en esta clase. Yo les pido que entremos en las 6, porque muy de a poco él va a ir como cada una de estas cosas la va a ir desmenuzando, sí. Porque va a ligar la dimensión de lo imposible, de lo necesario, de lo contingente, ¿no? Sí. De lo que no cesa de escribirse, de lo que cesa de no escribirse, de lo que no cesa de escribirse, de lo que cesa de escribirse, es decir, las 4 dimensiones, las va a ligar. Me parece que es más ordenado meternos en las 6, porque esto está bueno, pero es como que está todo comprimido. Sí. Entonces se vuelve muy complicado de transmitir. Entonces por eso, avancemos, porque en esto, en las 6 se va a ir desplegando. Sí, porque si no, nos va a llevar 5 clases terminar
Bueno, de dar cada renglón de esa. cada Porque renglón. está todo comprimido. Digo, Acá está muy. pero por eso te digo, no se puede. Hagamos una cosa más tranqui, porque el concepto como tal está planteado. Sí, Que el uno del existente es el uno Sí. que es ternario, sí. que es RCI. Ese es el concepto que nos tiene que quedar, ¿no? Que cuando hay un hablante y está la producción de la lang, el la lang es ese modo en el que el hablante se apropia de esa lengua que está marcada en su cuerpo y que entonces al hablar le genera goce. Digo, es una definición del manual Leroux de la langa, pero creo que ayuda. Sí. Pero está bárbara. Yo tenía el Sí, o sea, resumen Leroux. cada vez que abrimos la boca hay un nudo. Cada vez que ¿Cómo? abrimos la boca, que cada vez que abrimos la boca hay un nudo ahí. Es nudo, es nudo. Estamos anudando, porque no se puede, cuando se habla de una clínica de lo real, eso es una cosa muy reduccionista. Porque una cosa es ubicar que hay que orientarse, que estar orientado por el goce, por lo real, que siempre implica hacer la pregunta del beneficio secundario freudiano, es decir, él me cuenta que va a Cracovia y en realidad va a Varsovia. ¿Qué goce lo lleva a él a engañarme? ¿Para qué me dice una cosa? ¿Qué lo lleva? Entonces la pregunta por el goce. Siempre por la condición de goce que se le hace necesario al sujeto. Pero de ahí hablar de una Claro, pero clínica digamos, de el lo concepto real. se puede claro. desanudar de lo simbólico. No, Claro, es porque en última instancia está el nudo, porque está, yo te miento, apelo a mi capacidad de engaño, apelo a que vos me vas a creer, a que vos sabés dónde está Varsovia y Cracovia, si está lo imaginario, está la escena, está el viaje, está el cuerpo, está lo simbólico, y está esta cuestión de este goce que me lleva a querer engañarte. Digo, ¿por qué? ¿Por qué uno le genera, y a cada uno le va a pegar distinto? Es como el caso del tipo que le va a pedir plata a Freud, que es un tipo que le llora miseria, dice que no tiene un mango, y Freud se lo encuentra comiendo salmón con mayonesa. Sí, sí. Entonces Freud dice, pero es un hijo de puta, se estuvo haciendo la víctima que no tenía para comer y la plata la usa no para pagar deudas, sino para ir a comer salmón. Entonces el tipo le dice, bueno, ¿y cuándo querías que fuera a comer yo salmón? Si vos no me dabas la plata. Es decir, que él necesita construir una ficción del fantasma del pobre para poder darse el gusto que no se podría dar de otra manera que no fuera con la plata del otro. Claro. ¿Entiendes? Pero es siempre la cuestión de que está anudado, no es que hay algo imaginario que está suelto, por lo menos en la neurosis. Algo Claro, imaginario que sí, está suelto eso sí. de algo real, que es la dimensión de este goce que lo anima, porque vaya a saber para su goce qué representa comerse el salmón. ¿No? ¿Qué goce se juega ahí? ¿Un goce fálico, un goce oral? No sé, robarle a no sabemos, no sabemos, pero digamos. Pero por eso digo que me parece que el concepto fundamental es esto de que no hay dos, sino tres. Que no podemos funcionar, ¿no?, en la dimensión del espejo, sí, que hay tres y que esos tres están anudados y generan en el par lettre un la langue, es decir, un modo particular de decir que hay que descifrar en la singularidad del caso. Yo creo que sí. eso es lo nodular. Sí, un poco acá lo plantea y termino. Ciertamente me dirán, él no puede hacerlo, suponiendo que ustedes me digan algo, él no puede hacerlo más que alienando su unidad en el conjunto. Acá es Cantor, ¿no? Es decir, alienando su unidad en el conjunto. Por medio de los
de lo cual los elementos no conservan ya nada de esa unidad, salvo por estar abiertos, y acá es una palabra central para mí, abiertos, estar abiertos. No hay algo completo, no hay algo cerrado, sino que es un todo abierto a que se haga su cuenta, es decir, la computación subjetiva. La computación subjetiva es el pensar de cualquier alguien. Es el pensar de cualquier alguien, ¿no? Entonces, lo que no impide que la objetividad del uno, yo diría, no preste atención más que a esto, a algo que no carece seguramente de respuesta. Y esa respuesta es justamente lo que enuncio, que ella ya está en el 3. ¿Qué es lo que el 3 hace del 1? Que no hay la serie del 2. Es simplemente que haya 3, que el Aleph 0 está allí. Es cierto que si enuncio que 2 no hay, porque eso sería inscribir al mismo tiempo en lo real la posibilidad de la relación tal como se funda en la relación sexual, que no es sino por el 3 esa relación. Y como lo escribí la vez pasada en el pizarrón, por la diferencia del 1 a 3 que procede ese 2. Bueno, esto es muy complicado. Hay que usar el espejo como clases, porque si no tenemos que dar 5 clases para explicar lo que dio en otro seminario, el pasaje del 0 al 1, la teoría del sucesor. Por eso digo, vamos a la clase 6, porque esto es enredar mucho, y si lo podemos hacer, pero vamos a dar 4 clases sobre Cantor. No, porque no viene al nudo del seminario. Él acá va a Cantor. Esto está todo en el seminario de Problemas Cruciales, que es que no se puede construir la teoría del sucesor, el pasaje del 1 al 2, sin ubicar el tema del 0. ¿No? Porque sin el 0 no habría la posibilidad del pasaje del 1 al 2. Quiere decir que para construir la teoría del sucesor hay 3, 0, 1 y 2. Yo se lo digo ahí porque esto es enloquecedor, porque ni vos lo podés explicar con claridad en un rato. En un rato no. No se puede. Entonces, vayamos a la clase 6 y en todo caso esto queda pendiente, pero nosotros no podemos dar los 20 seminarios anteriores de la Lacan. Centrémonos en el tema de que quede claro que en la clase 6 él va a plantear el inconveniente de los números de la cardinalidad, y esto por eso él, porque ¿por qué Lacan primero se queda con la teoría de Cantor para explicar la emergencia del sujeto como pasaje del 0 al 1? Donde no hay nada, hay una marca que es un 1 donde se instaura un sujeto, ¿no? Pero que está allí en relación a un otro que lo antecede, es decir, que la ternalidad está presente en la lógica de Cantor de los números. Pero hay un concepto que a Lacan le molesta en la teoría del sucesor, que es el problema del orden, porque él por eso sale de Cantor y va a la topología, porque él es como que necesita pasar del concepto del orden al concepto de la nodalidad, que es lo que vos marcaste, que es el concepto que él intenta trabajar desde que él instaura a finales del 20 la teoría de los redondeles de cuerda, que instauran una topología que es absolutamente diferente a la lógica matemática en el sentido clásica, cantoriana, en el sentido de que él dice, la noción de orden me molesta y espero salir mostrándoles otra cosa, a saber que hay nodalidad. Nodalidad. Para decir, el problema es saber lo que el saber inconsciente veo que yo encadeno, es decir, que al saber inconsciente yo lo planteo como lo que trabaja. Esto es muy interesante, ¿no?
el saber inconsciente trabaja, lo inconsciente trabaja por sí solo, sin ninguna voluntad, digamos, del yo, ¿no es cierto? Es lo que trabaja. Y lo que trabaja puede trabajar. No hay aprehensión cualquiera del trabajo que no se dé en un discurso. Es decir, como somos hablantes, construimos un discurso de eso que trabaja en lo inconsciente. Entonces, O será que desde el momento que hablamos hay un inconsciente que está trabajando. está trabajando. Y lo importante es qué estatuto discursivo, qué hacemos con eso. Le damos estatuto de verdad, lo incluimos. Cuando alguien tiene un fallido lo incorpora y le dice, uy, se me ocurrió este fallido, debe haber sido por algo. Le damos estatuto de verdadero, no le damos estatuto de verdadero, lo incluimos, no lo incluimos. Bueno, ahí está la verdad. Ahí está, ¿qué hacemos con eso? Y ahí yo diría esto, incluiría ese otro aspecto que toma Lacan de Marx, que es el aspecto de la plusvalía. Claro, que siempre que se trabaja se genera valor. Un valor siempre hay una cuestión de un valor de goce. De goce, que finalmente es así. Finalmente es un valor de goce. O sea, la plusvalía que tiene, sobre todo el esclavo, bueno, planteado hegelianamente, pero el tipo que trabaja, el tipo agrega plusvalía. Bueno, esto lo digo yo, ¿no? El tipo agrega plusvalía porque existe, existe. Claro, o sea, hay una plusvalía en el hecho, hay una plusvalía a agregar por el hecho de existir en sí. No, es como que no queda, ahí hay algo que no queda alienado. Bueno. La plusvalía no, como que no queda alienado en la dialéctica del amo y el esclavo. El esclavo. Claro, el tema sería que siempre. Claro, no, lo que Osvaldo quiere decir, por eso digo, pero yo trato de continuar el texto, bueno, después si querés desarrollar, porque él acá se refiere a otra cosa. Lo tuyo es muy interesante, pero no va al tema que él está trabajando. Si no, no terminamos. Bueno, está bien. Digamos, dejemos seguir una línea y después vemos. Porque lo que vos desarrollás no tiene que, él acá le está hablando de que el inconsciente trabaja y al trabajar está animado por un plus de gozar, hay una promesa de goce. Todo lo humano, todo el saber del inconsciente está orientado a la búsqueda de una satisfacción. Eso es Freud, el proyecto de una psicología para neurólogos. Es decir, todo lo que discurre en las producciones del inconsciente, en los síntomas, en los sueños, en el acto fallido, todo, de alguna manera, está orientado hacia la producción, hacia el encuentro con una experiencia, lo que decía recién Sandra, ¿no? Con el reencuentro con el famoso objeto perdido, que es el objeto mítico de una satisfacción que nunca existió, pero que es la promesa y la zanahoria de burro que nos tenemos por delante siempre. Está bien lo que vos planteás del trabajo de Marx, pero dejémoslo para otro momento, porque si no tenemos que discutir la teoría marxista, la alienación. Está bien. Y acá estamos en otro tema, que también se puede discutir, pero bueno, sigamos con el texto. Entonces, si no hubiera vínculo social, y vínculo social en tanto que fundado por un discurso, el trabajo sería inasequible. Es decir, nosotros nos enteramos de la existencia del inconsciente porque las histéricas se acercaban a Charcot y después a Freud a contarle sus síntomas. Porque como necesitamos hablar y demandarle al otro, porque el hablante implica siempre un dirigirse al otro, que es el grafo del deseo, es el grafo de la demanda. Yo siempre que hablo demando, y si hablo es porque estoy en relación a un otro al cual yo le hablo, siempre le pido algo. Entonces, claramente nosotros nos enteramos de lo inconsciente a través de
lo que los analizantes o la gente habla y nos viene a contar a nosotros. Acá él plantea una cosa muy interesante, que la naturaleza, o lo biológico, es el lugar donde lo inconsciente no trabaja. ¿Por qué? Porque lo inconsciente, tenemos inconsciente, porque somos hablantes. ¿Se acuerdan que en una parte de la enseñanza de Lacan, él va a definir a lo inconsciente como el discurso del otro? Tenemos un inconsciente porque hay un lenguaje que nos viene del otro y un deseo del otro que se ha marcado en nuestro cuerpo, ante el cual nosotros producimos nuestra propia Lalande, pero no sin esa alienación a esas marcas significantes que nos vienen del otro, ¿no? Entonces, acá hay una cosa que Lacan va a plantear, que decir que en nosotros eso trabaja parece implicar una suposición, ¿no? Se supone que hay un ser hablante, porque si no hubiera un ser hablante, no habría inconsciente. Y Osvaldo dice que es al revés. Es al revés, en realidad. Totalmente al revés. Porque hay un hablante, claro, es que hay un inconsciente. No es que hay que suponer nada, porque en la medida en que alguien habla, ahí hay alguien que habla, punto. Les digo esta frase, a ver si queda claro lo que quiero decir. Nosotros se lo hago como pregunta para que quede. Nosotros existimos porque somos deseantes, o somos deseantes porque existimos. ¿Se entiende lo que digo? Me parece que aquí está un poco la cuestión, por lo menos de lo que yo quiero decir, en relación a lo que estamos hablando. Por eso digo, yo comparto que no se trata meramente de la porque y acá va a Cantor y va a plantear que el cuantor de la existencia, cuando él habla existe al menos uno, ¿se acuerdan? Los cuantores son los famosos matemas de la sexuación. Existe al menos uno que dice no a la castración. Ese es el padre mítico que da origen a la serie de los hombres. Ese cuantor es un cuantor de lógico de existencia. Existe al menos uno. Ese sería el cuantor de la existencia en lógica. Pero acá es como que, además de ese cuantor, que ahora él lo va a desarrollar más adelante, de lo que sería la línea de lo que existen en referencia a ese uno que dice que no a la castración, y entonces ese que dice que no a la castración da origen a todos los que están castrados, regidos por la lógica falocastración, que serían los hombres, y del otro lado lo femenino, que es aquello que no queda agotado en esa lógica falocastración, sino que va más allá. No sin eso, porque sin el cuantor de la lógica falocastración, nadie podría hablar, porque la lógica falocastración introduce la universalidad del falo como valor para entendernos, para salir un poco de la Babel del malentendido, ¿no? Bueno. Entonces él va a tomar esta cuestión de lo que existe, que sería lo originario. Es a partir de la existencia que nos encontramos reinterrogando lo que tiene que ver con la suposición. Fíjense que el mismo Lacan se contradice, porque si uno toma la existencia del parlante, ¿no? El estar ahí hablándonos como dato primero y absoluto, a partir de ahí uno puede interrogar todas las suposiciones. Bueno, viene una persona, está ahí, nos habla. En este hablar hay un montón de suposiciones. Por ejemplo, la primera suposición que aparece en la escena analítica, ¿cuál es? El sujeto supuesto al saber. El que viene a hablar supone que uno tiene algo para contestar.
o que uno Pero también sabía un poco más de él. está la suposición de quien habla, que se supone un sujeto consistente en eso Y imaginario. también, claro, para él. el que habla se supone como dueño, ¿no? Dueño de la morada que habita, siente que él tiene un cuerpo que puede manejar, es decir, hay un montón de suposiciones. Sí. Pero es cierto que todas las suposiciones, bueno, las suposiciones son, en el campo del psicoanálisis, montones, ¿no? Él en este año, dice, lo que yo intento hacer este año, con mis no incautos, es ver de que en suma es preciso ser incauto para que todo eso se sostenga y se sostenga en una consistencia. Es decir, uno tiene que ser incauto en el sentido de no, digamos, tomar estas suposiciones y evitarlas sin por eso sostener en eso una creencia o una maniobra canalla. Les doy un ejemplo. Si alguien viene pensando que uno es el genio del psicoanálisis y que uno tiene la solución a sus males, uno no va a decir ni que sí ni que no. No va a decir, mire, usted es un tonto, ¿cómo va a creer esto de mí? Pero tampoco va a maniobrar canallescamente pensando, como muchos, que hacen un uso canallo de la transferencia, decir, ya que fulano tiene semejante transferencia, le voy a cobrar una fortuna, o le voy a proponer que venga todos los días, y entonces lo exprimo como un limón. Quiere decir que uno habita esta suposición, pero para entender que en esta suposición es dar consistencia a una escena, pero para que justamente después se puedan habilitar caídas de estas suposiciones y pasajes a otras. Es decir, para que lo incorrecto de ese nudo, que se presente, este modo de anudamiento que cada uno trae a su análisis, se pueda rectificar. Pero para eso uno tiene que habitar la suposición. Sí. ¿Se entiende? Que es un poco lo que estamos trabajando en el seminario del acto. Yo siempre hago la propaganda. Hacemos porque realmente son muy complementarios. Entonces digo, es importante que para que la escena se sostenga en una consistencia, en lo cual introduzco el ternario. O sea, para ser más exactos, advierto que al haber partido de ese ternario, el de lo simbólico, lo imaginario y lo real, planteo una pregunta, o más bien exactamente aún, como para toda pregunta, esta es la respuesta que ella ha partido. Entonces él hace esta pregunta. ¿Dónde se sitúa este saber, ese saber inconsciente, por el que somos trabajados en el discurso analítico? Después de todo, ¿por qué no podríamos considerar ese discurso mismo como contingente? Puesto que parte de un decir que constituye acontecimiento, el que yo trato de prolongar ante ustedes. Efectivamente, giramos alrededor de la contingencia de ese discurso. ¿En qué sentido? Que nosotros sabemos que lo que alguien viene a decirnos y lo que nosotros le vamos a decir a él, no tenemos ninguna manera de planificarlo. Es contingente. La contingencia es eso. Es esta cuestión que se da, como la dije, contingentemente. ¿No? Además de eso, es que hay que dar cuenta, ¿dónde se sitúa lo real? ¿Acaso lo real nunca es sino supuesto? Claro, porque en realidad uno nombra estas categorías y más o menos atribuye un modo de funcionamiento. Pero es cierto que lo real como tal, en la medida en que es lo imposible, uno lo aborda como de costado, en diagonal, ¿no? A partir de lo que por ahí uno puede pescar en lo que se anuda de lo real, de ese goce, de ese ombligo del sueño,
que se anuda a lo simbólico imaginario, pero se nos escapa una gran cantidad que no se puede terminar de apalabrar ni de imaginarizar. Sí. ¿Se entiende? Es decir, que hay todo un campo de los goces que habitan a cada existente que realmente se nos escapan. Incluso uno ve en gente que se analiza hace mucho tiempo, cómo en diferentes tiempos de análisis con uno y con otros analistas, van surgiendo cuestiones que nunca terminaron de poder situarse. Por ejemplo, hoy me decía una persona algo así como que en otro tiempo de sus otros análisis, ella estaba resignada a ciertos goces, a ciertas cosas que le pasaban y que ella naturalizaba como que ella era así. Y que en este momento la angustian porque siente que no lo soporta más. Esto que era natural, esto que era a lo cual uno se resignaba, pasa a ser algo insoportable. Eso es lo que implica la posibilidad de lo analizable. Sí. Que el analizante quede advertido, no sin la angustia, sin la certeza de la angustia, de aquello a lo cual él está acostumbrado, aquello de lo cual está acostumbrado ese goce, y que ya ese goce no lo soporta más. Bueno, pero justamente, hay algo aquí que quiero plantear, que sería, ¿por qué Lacan le da tanta importancia digamos, al aporte que hace Cantor? Porque Cantor es un lógico que, bueno, después tuvo un destino bastante complicado, pero es un lógico que prácticamente fue el primero que instaló en la cuestión de la ecuación la cuestión del tiempo. O sea, Cantor, cuando dice esa palabra, lo contingente, es decir, que en realidad es tomado después o al mismo tiempo por la lógica modal, es decir, lo contingente de la lógica modal, se engancha mucho con lo que Cantor plantea con su teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque le da lugar a lo contingente. Y cuando uno habla de lo contingente, ¿qué está diciendo? Está diciendo que hay algo que sucedió en determinado momento. O sea, hay algo que se da en una determinada temporalidad. Y que por eso... Hay un instante, y esta es la palabra central, para Cantor, pero también para la lógica modal, hay un instante en donde algo que viene siendo siempre, como lo dice Marité de esa paciente, que algo que viene siendo siempre planteado de la misma manera y de la misma manera, o sea, algo que tiene que ver con lo que para ella es un goce necesario, porque es aquello que no deja de inscribirse, no cesa de escribir. no cesa de inscribírsele en la cabeza y lo que le pasa y lo que se le repite, ¿no? Viene por ese lado y en determinado momento hay algo de lo que nunca ha sido inscripto, pero que de alguna manera se le produce como acto ahí, en donde empieza a abrirse a una cuestión necesaria de otra manera. Es decir, hay un lugar ahí
hay un acto ahí. Por eso que es, acto tiene que ver con lo temporal, no es con lo que viene siendo siempre inscripto. Claro, es un corte. Es decir, hay un corte ahí, hay un corte ahí que hasta el momento no ha sido inscripto, y que en determinado momento se inscribe. O sea, es algo que hace un corte a lo necesario, en el sentido de que deja de escribirse eso que se le repite, y se le repite, y se le repite, ¿no? En forma absolutamente contingente, vaya a saber por qué, digamos, porque si no tenemos que pensar en porque Dios lo ha querido así, qué sé yo, bueno, vaya a saber por qué en determinado momento se le deja de inscribirse algo que ha sido desde toda su vida necesario para su goce, y que aparece como posible en el sentido de que ha dejado de escribir. Por eso, lo contingente, bueno, esto después también más adelante lo... ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Sí? Agregando a esto que estaba pensando mientras lo escuchaba Osvaldo, y este ejemplo de tu paciente, Marité, que en ese decir reiterado, ¿no? Donde ese goce no termina de caer o de restarse, no es sin el trabajo de alguien que esté allí señalando o escuchando algo de esa posición y que pueda, digo, hacer caer, digo, y que eso, digo, en algún momento se transforma en un acto, ¿no? Y Claro, no sin digo, la ahí hay un transferencia. plus, claro, Porque, porque digo, digamos, uno se puede quejar en el café con los amigos y no pasa nada, pero uno va a un dispositivo analítico y hay un analista que está escuchando, bueno, o sea, lo mejor que le pueda pasar a ese analizante es angustiarse. claro, porque por eso es interesante la función de la angustia, porque claramente aparece allí esta cuestión lacaniana de que lo que nos orienta es la angustia, porque la angustia no nos va a engañar, no nos engaña, porque justamente, digamos, la angustia, digamos, viene a señalar, ¿no?, esta falta, ¿no?, que no termina de faltar, es decir, este goce que es necesario perder para acceder a otros goces que adquieran, digamos, una dimensión más placentera, más vivaz, ¿no?, más interesante para la dinámica deseante del sujeto, ¿no? Pero ven que por eso digo, todo lo que él va a trabajar acá, las cuatro, si tienen absolutamente que ver con que él está todo el tiempo pensando en este ternario, en esta cuestión incauta, ¿no? Porque tampoco es posible, como muchas veces se usaba, como ir antes de tiempo a decirle, bueno, pero usted al final, a usted parece que le viene bien este goce que la habita, ¿no? Porque al fin y al cabo le permite tal y tal y tal cosa. Porque no es tan simple, porque no es un tema de que, como decía Freud, si uno se lo dice, queda como algo que está dicho, pero que no hay una inscripción de eso. No hay una escritura. La escritura es el trabajo que hace el analizante. Lo tiene que hacer el analizante. No es el analista con la interpretación, sino que es a partir de la interpretación o de la intervención del analista, es que es el analizante el que puede hacer estas escrituras. Eso también hay que entenderlo. El acto queda del lado del analizante, no es el acto del analista. En una época se usaba mucho que la gente decía, bueno, acá yo hice un acto. No, no, el analista no es el sujeto de la experiencia, es el analizante. El que hace acto, el que produce una escritura, el que hace este pasaje de lo necesario a lo posible por la vía de la contingencia,
es el analizante. ¿Se entiende esto? Porque lo digo porque a veces estas cosas se prestan a muchas confusiones, ¿no? Bueno, entonces él ahora va a esta cuestión tan interesante. Dice, en este nudo que yo profiero, en este nudo hecho de lo simbólico y de lo imaginario, en tanto que es solamente algo que con otro hace tres, que los anuda, es de lo real que se trata. Que ellos sean tres, en esto consiste lo real. ¿Por qué es tres lo real? Sí. Pregunta que fundo y que justifico así. Que no hay relación sexual. Ahí está. ¿Mm? Ahí es. En otras palabras, lo preciso así. Que pueda escribirse por medio de lo cual lo que se escribe es, por ejemplo, que no existe F tal que entre X e Y, que aquí significa el fundamento de tales seres hablantes, al elegirse como de la parte macho o hembra, esta función que constituiría la relación, esta función del hombre con relación a la mujer, esta función de la mujer con relación al hombre, no existe una que pueda escribirse. ¿No? Sí. Esta es la cosa, es decir, no es posible, porque si yo escribiera que es posible una relación entre hombres y mujeres que fueran escriturables, fundaría una ley, una cuestión cerrada, como esta que yo digo, existe al menos uno que dijo no a la castración. Y existe una que no responde toda a la lógica fálica. Ahí hay una cuestión legal que funda que una condición de necesariedad. Entonces, en cambio, la relación entre hombres y mujeres no puede escribirse porque como no es natural y no está arreglada por el saber del instinto, es abierta a una multiplicidad infinita. No puede escribirse, no puede fundarse una legalidad necesaria y una relación entre uno y otro, además la relación matemática que supone que si yo aplico una función va de un elemento al otro, ¿se entiende? Entonces, esta es la cosa que produzco ante ustedes. En alguna parte ya lo enuncié bajo el nombre de la cosa freudiana. Está allí en largo y en ancho. Y seguramente pasó totalmente desapercibido por una sencilla razón, la que nos quedamos con este imaginario. En este imaginario, que es justamente lo que pone en cuestión la menor experiencia del discurso analítico, pues no hay nada más impreciso que fíjense, no hay nada más impreciso que la pertenencia a uno de esos dos lados. Sí. El que designo como X y el otro. Y justamente por eso que al mismo tiempo es preciso que yo marque que no hay ninguna función que los vincule. Porque también, ¿por qué es impreciso? Porque quien se dice hombre decide estar en un costado de los matemas, ¿no? Se identifica con los hombres, pero en realidad es absolutamente indeterminado. ¿Qué es ser hombre? O sea, es ¿Dónde algo que se está? da también contingentemente. Porque tiene que ver con las contingencias y las coordenadas simbólico-imaginarias de cada época. Porque es un hecho de lenguaje. Punto. ¿Entienden? Ahí El es lenguaje, lo que se importante. pensaba en el medioevo del caballero andante, que era el prototipo de la masculinidad, es el Messi de hoy, que es el paradigma del héroe, ¿no? El futbolista millonario, famoso. Bueno. Lo que era el Quijote hoy es Maradona, Messi, ¿no? Es decir, como que es absolutamente indeterminado.
Sí. Por eso, no es que no existe la mujer solamente, ¿no? La mujer como categoría, ¿no? Sí. En el sentido que como no toda se refiere a lo fálico, no se puede armar un conjunto como el de los Claro, hombres, claro. que sí están en relación al falo. Solo que el falo es totalmente indeterminado, porque el falo no es nada que exista, es un hecho de lenguaje. Sí. El falo tampoco es el pene o nada que lo represente. Es un hecho de discurso, es un ordenador discursivo de dónde está lo que vale, de lo que ordena. Punto. Pero entonces, yo, a ver... Ay, déjame seguir un poquito, No, bueno, no, porque si no se me no, queda. no, Después no, lo decís, déjame no, terminar, lo que quiero porque decir... se me escapa la ilación de lo que a ver, tengo que decir. decilo, pero Por favor. yo quería decir algo acá. Bueno, por favor. Yo quería decir acá. Entonces, por eso digo, lo que yo quería ubicar, al enunciar esto, al menos quería por lo menos terminar esto y después seguir. Sí, bueno. Es preciso que yo me despegue de algo que es una suposición también. Fíjense, la que haya un sujeto, macho o hembra. Suposición que la experiencia torna evidentemente insostenible. Porque en realidad no es que haya un hombre como sustancialidad ahí, sino que es un hablante que semblantea la posición masculina en su discurso. ¿Se entiende? No es que el macho es como yo digo, una cebra, todos sabemos que es una cebra. Es el caballo con las rayitas, bueno, una jirafa, todos la vimos en el zoológico, ¿no? Pero por otra parte no hablan, todas las cebras son la misma especie. En cambio, por eso dice, no hay un sujeto macho o un sujeto hembra. No Hay está dado por lo biológico. ¿Cómo? No está dado por lo biológico. Es un sujeto que está sujetado a su inconsciente, que se presenta semblanteando en su discurso una posición masculina, en la cual han prevalecido ciertas identificaciones que lo ubican en ese conjunto de aquellos que dicen que se encuentran regidos por la significación del falo. Entonces, eso es, no es que son machos, son hablantes que se nominan como hombres. Pues es suposición que, por eso, no hay machos o hembras, ¿no es cierto? Que lo que yo sostengo como enunciado por medio de mi enunciación, por la enunciación de la que no soy sujeto, sino en tanto que en el discurso analítico yo trabajo, yo mismo es preciso que no ponga sujeto bajo esta X ni bajo esta Y. Es decir, que de alguna manera, si algo se encuentra allí escrito, es que de sujeto solo es cuestión en la función. Y justamente que lo que yo escribo es que bajo esta función, justamente por estar ella negada, no hay ninguna existencia. Lo dice acá existencia sin guión, ¿no? Sin guión. No hay ninguna materialidad, no hay ahí una sustancia masculina. ¿Se entiende? Hay alguien que se presenta como hombre, ¿no? Es decir, el no existe quiere decir no hay función. Se trata pues de demostrar que esa función es imposible. Es decir, la función de ligar, así como no se puede sostener como, digamos, sino como suposición, como semblante. Por eso Lacan decía, yo hago de hombre o hago de mujer, porque el semblante es hacerse pasar por lo que es, porque en realidad no hay digamos, no hay un saber de lo masculino como las cebras saben que la cebra macho tiene que buscar por el olfato a la hembra que está en celo. Esto no lo saben los hablantes. ¿Entiendes? Por eso no hay
relación que puede escribirse, no hay una ley que liga uno con el otro por la misma indeterminación de lo sexuado. Me parece que este es un punto crucial del seminario. Sí. ¿Puedo hacer una Sí. acotación? Sí, sí. Estoy atendiendo a un niño que tiene 12 recién cumplidos y que todavía no está en o sea, está en el despertar puberal, como avisorando, está ahí despertando, ¿no? Pero él está atravesado por todas estas cuestiones de la diversidad de géneros, y él me habla de las drag queens, ¿no? De las Que me drag parece drag queen, Como el hijo de nuestro querido presidente. Claro. Ah, bueno. Claro, que son aquellos que se definen como ni uno ni otro. Exacto, ni uno ni otro. Y como yo ayer buscaba, ¿no? De dónde viene la etiología y demás, y es como hacer un desafío histriónico y exagerado a el sexo opuesto, ¿no? O sea, el hombre, el que, bueno, biológicamente es un hombre, se viste exuberadamente y se maquilla exuberadamente como una mujer, o viceversa, ¿no? Entonces pensaba justamente en esto que traías, ¿no? Del semblante, que no hay lo universal, que cada uno se ubica de un lado, y que este chico está todavía sin un lugar definido, ¿no? Él está interesado por estas cuestiones, ¿no? Y por ahí vamos, ¿no? Él me va mostrando fotos. Claro, pero fíjense lo interesante, ¿no? Porque es lo que yo discuto siempre, ¿no? Cuando me toca, incluso he presentado un caso, porque en esta cuestión de este famoso, porque incluso ya ahora está habilitado por la ley, el género indefinido. No binario. Resulta que se marca con una X, y parece que en el mismo acto de habilitación de estas diversidades se ofendió el colectivo, porque dijeron que ellos no son ninguna X, ¿no? Yo digo que hay un punto, ¿no? De imposible de la sexualidad. Es imposible saber sobre el sexo. Sí. Porque así como la cebra macho, o el cebro, no sé cómo se dirá, tiene clarísimo que tiene que competir con los otros para poder él aparearse con la hembra que está en celo, no es que él tiene que identificarse al padre para saber que tiene que pelear, no, es algo que se sabe, que es inequívoco, donde no hay ninguna suposición. En cambio, en el hablante, todo es supuesto, todo es semblante en el fondo. El semblante es discurso, no es la apariencia, porque uno cree que el semblante es lo imaginario, no, es el nudo, porque el semblante es discursivo. Por otro lado, si no tenemos semblante, no es como tratar de negar la existencia de uno mismo. Por eso digo, pero lo interesante es que no hay un semblante que sea, podríamos llamar, que sea indefinido. Porque una cosa es lo fluido, que es, por ejemplo, el caso de Stanislao, él a veces se presenta como un varón, con un saco, no sé, y después aparece en su página de Instagram con todo el traste al aire, todo producido, porque parece, no sé, una vedette, ¿no? Pero entonces, o se presenta como mujer o como varón. ¿Dónde estaría el tercer sexo? Ese es el punto. Esta es la pregunta. Ese es el punto. ¿Y dónde? Porque lo fluido es lo que fluye de uno a otro. ¿Y lo indefinido? Claro. ¿Qué es?
Claro. ¿Cómo que se dice? Está bien, todo el mundo habla con la E, yo tengo ya, te hablan todo, incluso hasta los padres hablan con la E, me encanta, ¿no? Porque es hermoso, porque además sí, bueno, también, si quieren que hablen con lo que les parece, los psicólogos hace rato que inventaron Las el instituciones lenguaje públicas hablan pisano y con viven felices. Así que, ¿por qué ellos no van a poder hablar como quieran, ¿no? Si esto es democrático, cada uno en el Sí. género humano habla como le parece. No hay problema, yo no digo, pero es cómico, porque claramente todo uno puede hacer un discurso con la E, qué sé yo, pero claramente no hay manera, ¿no? Lo simbólico se puede cortar solo, hablo todo con la E, pero intenta, pero no logra atar a lo real, no logra atar a lo real imaginario, porque cómo lo presento ante la mirada del otro? ¿Qué es lo indefinido? Yo no entiendo esto, Marité, que dijiste. Claro. No hay un semblante que sea indefinido, es Porque el semblante, fluido. o haces de hombre o haces de mujer, porque es así. Está el trans, que es nena, Sí. porque el yo princesa. Todo el drama de esta mujer es que ella sabía que el bebé, cuando lloraba, era porque quería ser nena. Extraordinario, porque uno cuando tiene un recién nacido no entiende nada. Lo cambia, le da la teta, lo pasea, viene la abuela, pone música. No sé, nadie sabe. Es un quilombo. Es un verdadero quilombo. Dice, en cambio, digo, qué bien. Dice, en cambio, sabía que era eso, yo sabía que era eso. Me hubiera ahorrado un montón de tiempo sin dormir, porque me río porque la verdad que cualquiera que ha tenido un hijo se ríe, porque ¿quién va a saber lo que quiere un bebé? ¿Ustedes pudieron estos días que nadie duerme? Bueno, una vez que encontramos que había que, lo pusimos en un bebecito mirando el balcón y ahí se calmó. Lleva las hojitas de tu. Ya lo sabíamos azalea. bien cuando uno ya no sabe qué hacer, claro, porque obvio. Claro. Pero por eso. Pero yendo a esto, es decir, hay algo donde justamente no hay un saber sobre la sexualidad. Sí. Es tan fallido el tema de lo masculino, de lo femenino, y ahora con este nuevo género, que por un lado lo ponen con una X, pero ellos no quieren ser X. Bueno, ¿y Pero qué quieren ser? es una especie de anorexia de inscribirse, digamos, como decir, de ser, una especie de no Es querer complicado porque la palabra trata de habitar un cuerpo que viene de fábrica con un XX, o que sí, eso ya viene, porque en el fondo somos anatómicos, somos parte de la Exacto, la biología, por eso nos morimos. biología. Claro. Y uno no puede renegar de que uno es parte del bio, solo que tiene un quilombo terrible porque tiene que habitar eso con palabras, con es un despelote para cualquiera. Entonces hay algunos que creen que la manera es, no, yo tengo un paciente que llegué a esta, ayer se lo decía Juan, llegué a esta conclusión. No es que él quiere ser indefinido por un tema sexual o erótico, es porque no quiere ser ni como el padre ni como la madre, porque son dos locos de la guerra. Sí. Y Claro, no quiere identificarse, no quiere tener tiene ninguna razón, yo digo, pero desesperación. mirá qué verdad hay en esto que le pasa. Sí, sí, Pues yo sí. tampoco, Sí. yo si tengo esos padres quisiera ser tortuga, no sé, algo, Sí. porque Sí, insoportables. sí. Bueno, ¿Se pero también entiende? está cuando viene un paciente y te dice, bueno, ser hombre, viste cómo son los hombres, ¿no? Son así, 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 y viste que las mujeres somos así, así, así. Sí, ya. O sea, también este exceso de saber y atribuir al hombre, a la mujer, determinados rasgos, es como que está
en función de no meter esta tercera parte, digamos, ¿no? Es que hay que ser por eso lo incauto, porque cuanto más quieren Claro. saber de cómo hacer de hombre, uno ahí tiene que jugar lo no incauto. Bueno, mira, no sabemos, cambia tanto lo que los hombres son con las épocas. Si Claro. podemos hacer jugar lo incauto. El tema es todo lo que está puesto en este tema, ¿no? Ay, Claro, terrible. Te cuestiones digo, políticas, para mí O para es otra el cosa, ¿no? tema. O sea, El como decir, tema. cuestiones de hay los lugar para elegir, adultos. Claro, como además como que uno Lo vive una femenino, lo sociedad masculino. donde, claro, como cuando dejemos de ser hombres y mujeres y abandonemos la reproducción y el acto sexual y la sexualidad, por ahí va a ser mejor, porque entonces ya no vamos a tener que tener pareja, no te tenés que pelear por claro, nadie, no hay que casarse, como no tenés verdecito suegra, negocio. no tenés cuñado, es una maravilla. La fertilización asistida, no hay suegro, no hay suegra. Va a ser toda una ciencia, vamos a hacer una Es ciencia, una especie de maravilloso, el proeza. cuñado. Vamos a ser todos iguales, todos vamos a ser así, iguales. Es El maravilloso. solo, Una el vida, un uno mundo feliz. solo. Una familia, las internas de las familias políticas, que vamos a lo de tu mamá, que Navidad con uno, todo eso se resuelve. Claro. Ah, se resuelve la Navidad, el año nuevo, Es una imagínate. maravilla. ¿Te dan cuenta? Es el problema del lenguaje, por eso digo uno se ríe. Pero por eso, es eso. por eso. Pues estamos por terminar. Bueno, estamos por terminar. Sí. Yo les pretendería, a ver, les pido por favor, a ver si pueden pensar en las preguntas que a mí por lo menos me La voy a conmueve, anotar. qué sé yo, no sé, bueno, qué sé yo, por ahí obsesivo que soy. Pero a lo que voy es varias preguntas. Una es un poco esta que yo ya les planteé, ¿no? Esta es que uno, ¿no? Uno es, digamos, existe como tal, sintiéndose como tal, ¿no? Existe como tal por ser deseante, o es deseante porque existe. Existe. Esta es una primera pregunta. Una primera pregunta. Parece la de huevo y la Ahí gallina. yo me voy más para la Bueno, segunda. entonces, esa es Para mí una es como primera la de pregunta. huevo y la Una gallina. primera Está pregunta, cerrando. pero bueno, voy cerrando. Otra pregunta tiene que ver con esto que acabamos de ver con Marité y con los pacientes, que, bueno, toda la vida, ¿no? Digamos, ¿es posible estar como lenguajero que somos fuera de lo que plantea el 2 del falo? Esa es otra pregunta. ¿Podemos estar fuera de la significación fálica sin ser psicóticos, no? ¿Se entiende, no? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo dejamos abierto pará, y lo pará. continuamos. Y otra pregunta es la que se abre en relación a lo que estuvo leyendo Marité en relación a esto. Que Lacan, de alguna manera, plantea esta cuestión de que todo lo que nos ocurre a los existentes, todo lo que nos ocurre es porque todas las dificultades que tenemos nos va por ser, digamos, porque no hay, y eso lo va a repetir Lacan a partir del 21, 20, qué sé yo, en adelante, porque no hay relación sexual. Eso lo plantea. Eso, o sea, plantea, pero son las tres preguntas para mí fundamentales. Bien, que quiero, pero déjame de terminar, sí, por favor. Déjame terminar. Déjame terminar. Bueno, lo que quiero decir es que hay una
les pido por favor que lo lean. Hay, yo por lo menos tengo de las versiones de seminario que tengo de UPIR, ¿no? Que es el 19. La de PAI 2 tenemos. La de PAI 2 tengo en la página 93. Pretendo que lean, por favor, porque es una pregunta que hace Lacan y lo dice de esta manera. Es que todo lo que nos, lo digo groseramente, ¿no? Véanlo ustedes cómo lo plantea Lacan, pero todo lo que nos pasa es porque no hay relación sexual, o no hay relación sexual porque somos seres de lenguaje. Y lo plantea Lacan en estos términos. Dice él, así claramente, esto yo no lo tengo decidido, les dejo a ustedes con esta pregunta. Recordá, página 93. Página 93. En UPIR, es el seminario 19. Bueno, dejamos acá porque ya es la hora. Vamos dejando por favor, si no, una clase muy complicada, no cabe duda. Pero es muy interesante para lo que son las cuestiones clínicas. A mí me encanta. Todo lo que él trae en esta clase, por eso lo vamos a hacer muy despacito. Y pues yo no es que no quiera, pero me parece que es prematuro, porque hay que trabajar un poquito más para poder contestar la pregunta, creo. Pero bueno, seguimos en 15, y entonces, bueno, yo saqué una foto porque tengo que pasar asistencia, así que si alguien después estuvo y no pudo entrar o le escuchó y qué sé yo, me avisa. En general, con este seminario no hay problema con las asistencias, chicos. No hay problema para mí. El tema es que como yo lo subo después al YouTube, no tengo problema. Bueno, así que nos vemos. Un beso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.